Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí nuevamente en la segunda sesión de este encuentro de YEPUC. Y es un gusto para mí presentar a Raquel Limay Chávez. Y voy a empezar por el final. Se incorpora próximamente como doctoranda en el grupo de Girona, con lo cual, en primer lugar, una cálida bienvenida y un gusto tenerte por aquí. Además, es docente de la Facultad de Derecho en la PUC y en la Maestría de Derecho Procesal de la misma universidad. Es miembro ordinaria del grupo de investigación PRODEFUS PUC y es máster de razonamiento probatorio de esta universidad en título conjunto con la Universidad de Génova y magíster en ciencias penales de la Universidad Mayor de San Marcos y abogada en la misma casa de estudios. Así que es un gusto para mí presentarte y bueno, adelante, 40 minutos para hacer tu exposición y luego discutiremos. Muchas gracias. Buenos días con todos y con todas. Bueno, ya me presentaron y solamente quería agradecer mucho la oportunidad que me brindan para poder exponer y debatir algunas ideas que tengo sobre un tema que he estado investigando últimamente. Es para mí muy emocionante volver a Girona después de algún tiempo. Estudié el máster justo con Jeffrey también, estuvimos en la misma generación del máster. Y bueno, para mí es bastante gratificante volver otra vez, pero esta vez para exponer ante ustedes y poder compartir y seguro debatir algunas ideas. Bueno, el tema que elegí es sobre procesos abreviados en la justicia penal peruana. Inicialmente, cuando empecé a trabajar este tema, quería evaluar a nivel global o general el tema de los procesos abreviados en la justicia penal, pero al ser estos bastante extensos, preferí centrarme un poco más, estar más reducido al ámbito peruano. Dentro de estos hay una cantidad enorme de procesos simplificados o procesos abreviados, pero entre el que encontré un poco más problemático fue el tema del proceso inmediato. Entonces, dentro de las reformas procesales a nivel latinoamericano, a nivel iberoamericano, se han incluido diversos mecanismos que reducen o simplifican el proceso común o el proceso ordinario. Esto resulta pues bastante atractivo porque se genera la imagen de eficiencia de la justicia penal y además se promueven los procesos de manera célere. Así se ve de forma evidente de que al acortarse estos procesos judiciales, o al menos eliminar fases primordiales del proceso, los procesos acaban de manera rápida, la justicia genera esta imagen de eficiencia y las condenas que se generan pues son condenas también igual rápidas que responden sobre todo a una demanda social de sanción a la criminalidad. Entonces, estos aspectos bastante llamativos han generado de que se propicien o se promuevan en el Perú este tipo de mecanismos de simplificación procesal. Entre los fundamentos en los cuales se analiza este tipo de procesos simplificados es sin duda la economía y la celeridad procesal. Incluso nuestro Tribunal Constitucional peruano también ha señalado que la justicia debe optar por este tipo de mecanismos porque involucra sin duda un ahorro al sistema peruano, implica cortar, evitar tiempo, espacios judiciales, personal jurisdiccional, administrativo y en general todos los subprocesos que acarrean llevar un proceso y que culmine en un juicio atravesando todas las etapas del proceso. Estos mecanismos, como uno de los fundamentos es la celeridad, se han establecido
procesos o unidades de flagrancia o procesos inmediatos en el Perú y se hace como una especie de comparación de cuán caro le sale al sistema atravesar un proceso común. Esto sin duda es un proceso simple. Entonces, por ejemplo, se dice un proceso común equivale a 12.105 soles. En cambio, un proceso inmediato con una medida simplificada, 515 soles. Entonces, esto es la forma como se promueve la celeridad y la eficiencia o supuesta eficiencia del sistema de justicia peruano para señalar de que es mejor evitar los costos procesales a cambio de condenas rápidas o condenas express. Esta es la imagen que se genera y que se promueve en los últimos tiempos. Otro factor que se ha considerado es también el hacinamiento carcelario. En el Perú más del 90%, hay una sobrepoblación de más del 90%, y estos mecanismos, muchos de ellos permiten acogerse sin duda a beneficios que acortan las sentencias de manera efectiva o que se opta por medidas no privativas de libertad. Entonces, uno de los momentos o las características o esencia de estos procesos es que involucran fundamentalmente que se reduzca diversas fases del proceso y entre ellas la fase de actuación probatoria. Esto sin duda es la esencia de este tipo de procesos inmediatos. La Fiscalía en este tipo de procesos toma un papel muy importante y protagónico porque es finalmente quien va a decidir optar o no por un proceso inmediato, mientras que la labor judicial va a involucrar fundamentalmente un control de legalidad. Este control de legalidad lamentablemente se ha convertido como un saludo a la bandera en los procesos peruanos. ¿Por qué? Porque solamente se aprecia la concurrencia de presupuestos del proceso inmediato y se toma como determinante la postura de la Fiscalía para dar por iniciado estos. Me gusta mucho la frase que utiliza Máximo Langer, que estuvo aquí para hablar sobre estos temas y de verdad lo expuso de manera brillante, este tema de los procesos abreviados, y él habla sobre la administrativización del proceso penal, ¿no? Porque no solamente que se haya introducido, él dice, estos procesos simplificados a un proceso ordinario de forma subrepticia, él menciona como un caballo de Troya, ¿no? Porque es bastante curioso de que nuestro proceso penal, supuestamente garantista, que en el proceso penal peruano le dedica más de 300 artículos a un proceso ordinario, solo utilice 2 artículos para analizar el proceso inmediato, pero sin evaluar que las consecuencias, es decir, una sentencia condenatoria, es igual que una consecuencia de un proceso ordinario, solo que con menos garantías. Cuando he analizado este tipo de procesos, entonces pude evaluar de que existen diversos problemas procesales y probatorios a los cuales me gustaría explicarles. A diferencia de los mecanismos de consenso o convenciones también probatorias o algunos procesos simplificados, en el proceso inmediato no se requiere el acuerdo de las partes. No se requiere el acuerdo entre parte y fiscal. ¿Y por qué? Básicamente porque los presupuestos del proceso inmediato es la flagrancia delictiva, que es en el mismo hecho, es decir, se sorprende al imputado en el mismo hecho cometiendo el delito, pero también la cuasi flagrancia, que involucra de que pueda ser atrapado después de 24 horas o hasta 48 horas después de cometido el delito. La prueba, lo que la legislación ha denominado la llamada prueba evidente, y además la confesión. No son supuestos concurrentes, puede ser que se inicie un proceso inmediato cuando el fiscal considere que haya
que existe prueba evidente del caso. Esta prueba evidente puede derivar de la flagrancia delictiva, pero no necesariamente. Es un supuesto independiente que el fiscal considera, mira, aquí hay, o creo yo, que tenemos prueba evidente, clara, para poder acusar y para poder iniciar este proceso, y acaba la actividad o las diligencias de investigación. No se continúa. Entonces, los medios de prueba obtenidos a través de este proceso pueden durar, o sea, la actividad de investigación puede durar incluso menos de 24 horas. Y al día siguiente se inicia el juicio, que se denomina también el juicio inmediato. Este juicio inmediato, sin duda, reduce significativamente la fase de actuación probatoria, pero no solamente la fase de actuación, sino también la incorporación, porque no se le da al procesado la oportunidad de que busque o recolecte pruebas que refuten la hipótesis acusatoria o que digan o refuten el hecho de la llamada prueba evidente en el proceso peruano. Tampoco se admiten, por ende, si no propone, no admite, si no admite, no se actúan, y lo que se actúa, en cambio, sí, son los elementos de prueba que ha conseguido la Fiscalía en esos 24 horas. El juicio puede durar 1 hora, 2 horas, y con eso se puede condenar. Hasta los delitos no tienen en realidad, a diferencia de los otros procesos simplificados, en este no hay un límite claro, digámoslo, para procesar por determinados delitos o no. La legislación, la jurisprudencia dice que cuando el hecho o la apreciación requiera mayores inducciones o la valoración se torne compleja, no se debería acudir a este tipo de mecanismos, pero esto deja pues un campo muy abierto a la interpretación de la Fiscalía, fundamentalmente para determinar cuándo existe o cuándo estamos hablando de prueba evidente y cuándo no. Estos artículos, entonces, de lo que nos lleva un poco a suponer, o lo que he interpretado, es que en este tipo de procesos, cuando hay flagrancia delictiva, hay análisis de pruebas, sí, valoración probatoria, sí, pero ¿quién lo realiza? ¿Quién realiza inicialmente este tipo de análisis de cuándo hay flagrancia delictiva, cuándo hay prueba evidente? Es la Fiscalía. Ya el juez reemplaza o va siendo desplazado por la labor fiscal e incluso por la policial, porque cuando existe flagrancia delictiva, normalmente quien descubre en flagrancia es la policía, no siempre es la Fiscalía. Entonces se reemplaza un poco la actividad de judicial para dar lugar a que la apreciación de esta llamada prueba evidente sea función exclusiva de la Fiscalía. Ello en tanto el juez no puede determinar por sí o a oficio, de manera oficiosa, la existencia o no de un proceso inmediato sin que la Fiscalía lo haya determinado. Entonces, este rol de la Fiscalía caracterizado en un proceso penal como el peruano, que es garantista, que justamente es acusatorio por la división de roles y la función de investigación de la Fiscalía, se deja de lado completamente y entra ya al campo de lo jurisdiccional, porque ya no propone la evaluación de pruebas, sino que evalúa por sí mismo la suficiencia de las mismas. Bueno, es particular que la Corte Suprema en estos casos haya mencionado de que estos procesos, si bien involucran una reducción de garantías, la Corte Suprema lo ha admitido, menciona de que no sería, pues, no es un proceso ofensivo tendente a condenar irremediablemente al imputado. Eso es lo que dice la Corte Suprema. Pero las cifras dan a conocer otros datos diferentes. El año pasado, justamente en la conferencia de Jordi, me había preguntado
cuál es la cantidad aproximada de juicios que culminan anticipadamente. Entonces en ese momento no tenía mucha data a la mano y por eso me dio mucha curiosidad y puse a investigar esto. Entonces, en un periodo de un año, según estos casos, los procesos inmediatos, es solamente un ejemplo, son 1007. Los procesos culminados en sentencias condenatorias es casi el 85%, mientras que los procesos que se impugnan sobre las condenas de estos procesos es el 2%. Entonces, la mayoría de procesos inmediatos culmina en sentencias condenatorias. Cosa distinta es lo que ha dicho la Corte Suprema cuando indica de que no necesariamente estos procesos van a culminar en sentencias condenatorias. Casos problemáticos. Dentro del análisis que pude apreciar a nivel jurisprudencial, al menos en la Corte Suprema, hay como dos casos un poco significativos en los cuales es la casación 842-2016 y la casación 692-2016. En ambos se dice que ocurrió un evento delictuoso. En el primero es una agresión sexual y en el segundo es un robo agravado y se determina que existió en este caso flagrancia y prueba evidente de la comisión delictiva. Fue ratificado, fue condenada la persona o atravesó el proceso inmediato porque se consideró de que había prueba evidente de esta comisión delictiva. Fue ratificado en segunda instancia y cuando llega a la Corte Suprema, en ambos casos la Corte Suprema determina de que es un caso complejo que requeriría en verdad una investigación más detallada o minuciosa para aclarar en realidad cómo ha sucedido, porque a la persona se les había condenado más de 26 años a través de ese tipo de procesos. La Corte Suprema revoca estas decisiones, da libertad a los imputados y la nulidad hasta ese momento que se inicia un nuevo juicio oral con todas las garantías y el proceso que conlleva realizar un proceso ordinario, un proceso común. Entonces, lo que me preguntaba era si es que uno de los fundamentos de estos procesos inmediatos es la eficiencia, ¿no? Y la celeridad de culminar, ¿no? Anticipadamente estos, ¿se está cumpliendo esta finalidad? Me parece que no. Quizás lo digo un poco adelantado sobre estos casos y otros más que encontré que me pareció un poco ya redundante mencionarlos, pero me parece que tampoco se comprende o están satisfaciendo esta función de eficiencia. ¿Por qué? Porque se está condenando, ¿no? Y cuando llega a la Corte Suprema se dice, no, aquí no existe prueba evidente, entonces volvamos nuevamente a etapas iniciales. Lo que involucra justamente lo que se quiere evitar, que son gastos, tiempo y costos. Entonces, no se comprende muy bien cómo es de que se pueden adoptar este tipo de procesos inmediatos con clara o evidente desmerecimiento al valor de búsqueda o determinación de la verdad en un proceso, pero a la vez sacrificándolo por una eficiencia o celeridad que en realidad no se está cumpliendo. También la Corte Suprema menciona el tema de la flagrancia, ¿no? De la flagrancia delictiva y cuándo puede acreditarse esto, ¿no? Y dice, la flagrancia, por su propia razón de ser, requiere una acreditación de los hechos por prueba directa, a partir de informaciones categóricas. O sea, no podría haber flagrancia para la Corte Suprema si es que existe prueba indiciaria. También creo yo que ahí podría ser un problema de futuro desarrollo porque subyace, ¿no? La idea igual de que la prueba directa o tenemos prueba muy confiable y mientras que la prueba indiciaria no lo es. Entonces, dice, sin necesidad
dice el de testigos presenciales o de filmaciones. También hay, me parece, no lo comenté ya en el paper, pero me parece que hay como que la idea, ¿no? De que como la prueba directa es bastante confiable, testigos, ¿no? O justamente la prueba testimonial en este caso es la prueba reina en estos casos de procesos inmediatos, es una prueba directa, es una prueba confiable, pero se deja de lado también estos problemas probatorios sobre los cuales podría incurrir la prueba testimonial. Entonces, ¿cuáles son los problemas que podría o que puede llevarse sobre la base de estos tipos de procesos inmediatos? Primero, he considerado que es la paralización de una adecuada investigación, ¿no?, de otros medios de prueba por parte de la Fiscalía. Y es que si es que no hay en realidad, o si es que se considera prueba evidente, no hay necesidad ya de seguir investigando. No existe ya esa necesidad por parte de la Fiscalía, y también los jueces consideran de que no existe esta necesidad de continuar investigando. Hay una ausencia completa, reducida o completa de investigación. Estos procesos, pese a esto, se ha denominado como procesos especiales porque consideran que estas diligencias de 24 horas sí estarían cumpliendo el rol de la investigación y por lo tanto no se estaría vulnerando los derechos de los imputados. Pero en este caso no existe en realidad una necesidad de exhaustividad de la investigación, ¿no? Porque ya el solo hecho de que haya prueba, como considera la Corte Suprema, irrefutable, tampoco permite esta necesidad de continuar con la misma. Otro punto importante es que además de la investigación, este proceso acorta o elimina la etapa intermedia, que es algo así como que entiendo en un proceso civil como una etapa de saneamiento. Entonces, ¿qué sucede en la etapa intermedia en los procesos penales? Se reconoce, por ejemplo, prueba ilícita, ¿no? O el imputado puede tomar diversos mecanismos diversas técnicas para recurrir en esta fase especial del proceso. Al eliminarse, por lo tanto, también el imputado se ve reducido en esta labor de poder utilizar algún medio técnico de defensa o incluso verificar o no la incorporación de prueba ilícita. Es importante tener este dato de que en las diligencias preliminares pueden durar normalmente hasta 36 meses o 48 meses dependiendo de la clase de procesos. Y aquí, en este tipo de procesos, se hacen en 24 horas, ¿no? Es una diferencia bastante sustancial. No se requiere la voluntad del imputado, no es un mecanismo de consenso, porque no se podría requerir porque se entiende que, por ejemplo, en los supuestos de flagrancia, como ha sido descubierto, no tendría nada más que contestar, confesar o refutar. Otro problema es la disminución de la función de control de legalidad, ¿no? Porque la decisión de la Fiscalía en estos casos, como lo mencioné, es relevante y diría determinante para el juez. No hay posibilidad de que el juez sea quien dé inicio a ese tipo de procesos. Si es que se parte de la idea de que en este caso hay pruebas que vinculan indefectiblemente al imputado, entonces no se requiere mayor actividad investigativa, y por lo cual el juez comprende que la suficiencia probatoria está cumplida. No hay un control de exigencias legales ni probatorias en este tipo de procesos. Otro, que como ya lo mencioné, los procesos inmediatos culminan en condenas. Y esta es una de las afirmaciones sustentada en esta información que pude obtener, que más del 80% de casos de procesos inmediatos culminan en sentencias condenatorias. Lo particular es de que
solamente el 2% impugna estas condenas, ¿no? Ese es el dato que se tiene. Y es que como se regula de por sí esta prueba evidente llamada, no se le da muchas ventajas al imputado para que pueda recurrir, porque ¿cómo va a impugnar si es que tampoco ha tenido la oportunidad de presentar y proponer prueba que refute la hipótesis de la Fiscalía? En el proceso inmediato, la actuación probatoria se pierde, ¿no? Se pierde o disminuye completamente esta finalidad de determinación de la verdad. Se entiende que los procesos penales, al menos cuando se busca una decisión, se entiende que esta decisión debería ser o surgir de acuerdo a todo el acervo de pruebas con los que se tiene para imputar al acusado. Pero esto no hay en este tipo de procesos. Otro punto es el cambio del estándar probatorio de condena. Sin discutir mucho en realidad, este tema me llamó mucho la atención, el hecho de que en el Perú, por ejemplo, se sigue a través de la sentencia plenaria 1/2017 que estableció este tema de los estándares, seguía mucho del estándar denominado más allá de toda duda razonable, ¿no? Sin discutir si es un estándar, si en realidad no tiene en realidad una interpretación correcta o no se le puede dar un contenido objetivo a esto, al menos la idea que se tenía de esto era que era el umbral máximo y que por lo tanto esto era la única forma de poder condenar a los imputados. Es decir, con una cantidad cantidad de elementos de prueba para poder determinar la condena, cantidad y suficiencia de elementos de prueba para poder condenar al imputado. Genera sin duda que el nivel de suficiencia de prueba se reduzca. Obviamente, si no hay actividad probatoria, no tenemos o no se ha recopilado la prueba suficiente para poder llegar a condenar, pero sin embargo se llega a sentencias condenatorias. Entonces, se ve afectado sin duda que se está condenando ya no con este estándar, que sería el más alto para poder emitir sentencias condenatorias, sino uno reducido. Al respecto, tampoco la Corte Suprema se ha pronunciado sobre ello. Y bueno, entonces, sin ánimos de seguir extendiendo un poco más mi exposición, esta categoría, si bien he analizado solamente el proceso inmediato, la naturaleza en general de todos los procesos simplificados es eliminar las fases primordiales para determinar en realidad de manera objetiva la determinación de la verdad. ¿Por qué? Justamente se elimina, o es la naturaleza de estos procesos simplificados, eliminar la fase de actuación probatoria, ¿no? ¿Por qué? Porque son muy duraderas, porque involucra que antes se haya investigado bastantes años y que pueda realizarse una actuación probatoria con base a todos estos tipos de elementos de prueba. Se acorta esta fase, se elimina y se está condenando sobre este tipo de procesos. Cada uno en realidad tiene muchas peculiaridades o particularidades, pero es bastante preocupante, creo yo, que sigan habiendo este tipo o instaurados este tipo de procesos simplificados en procesos que normalmente se dicen garantistas. Entonces, tampoco se ve, por un lado, si es que no queremos priorizar en realidad una adecuada determinación de la verdad dentro del proceso, tampoco se ve que exista en realidad o cuánto es el nivel de eficiencia que en realidad producen este tipo de decisiones. Porque si es que llega a la Corte Suprema y la Corte Suprema, o según el juez, considera de que no hay prueba evidente, mientras los otros dos tribunales han considerado que sí, se revoca las sentencias e inicia nuevamente el proceso. Esta terminología
prueba evidente creo que es un término muy problemático, al igual que varias categorías probatorias que establece nuestro sistema peruano y que deberían ser reevaluados. Entonces, si es que nosotros, o si es que cómo se presenta o la etiqueta de estos procesos simplificados es la eficiencia y es la celeridad, entendida como esta capacidad para lograr resultados con el menor costo posible de recursos, tampoco se está cumpliendo esta finalidad, ¿no? Bueno, esto solamente quería exponer y bueno, muchas gracias por haberme escuchado y gracias. Muchas gracias, Raquel, por el desolador panorama y por atenerte al tiempo. Y le doy la palabra al contraponente, Jeffrey Mora, que es doctorando. Y bueno, tienes unos 10 minutitos para responder, 15, porque nos dejó un poco de tiempo. Así que adelante. Gracias, Caro, y gracias, Raquel. Es un honor y ha sido un gusto leer. Yo tengo, básicamente son 6 objeciones o comentarios a tu paper y voy a tratar de exponerlas de manera organizada. La primera es relacionada con la introducción y el análisis global que planteas inicial de los procesos especiales simplificados o abreviados. Vos enunciás 6 procesos simplificados que son el principio de oportunidad, que aquí más que un proceso a mí me parece que, vamos a ver, cuando hablamos de principio de oportunidad, más que un proceso especial, se trata de la regulación de la acción penal pública y la relación entre el principio de legalidad y el principio de oportunidad reglado, en oposición al principio de oportunidad sin excepciones, que digamos integraba las codificaciones previas a las reformas de los 90 en Latinoamérica. Entonces me parece un poco confuso hablar de un proceso, al final es un tema de nomenclatura, pero me parece igual confuso hablar de un proceso especial con relación al principio de oportunidad. Mencionas también las convenciones probatorias, conclusión anticipada, conformidad premiada, acusación directa y el proceso inmediato, que es finalmente del que te ocupas en tu trabajo. A mí me parece que a pesar de que evidentemente tienen un aire de familia en el sentido de que todas estas figuras o procesos especiales, como les llamas, tienden a una terminación anticipada y alguna suerte de morigeración de garantías procesales o de plazos, etc. Lo cierto es que las diferencias son tan gruesas que también me parece confuso, establecerlos en una única categoría. Por ejemplo, la conformidad premiada, que es muy similar a los procedimientos abreviados o acuerdos de culpabilidad que figuran con esa nomenclatura en otras codificaciones, han sido objeto de una severa crítica, principalmente relacionada con la venia o el acuerdo o la expresión de conformidad por parte del imputado en cuanto a la aceptación de hechos y aceptar, por supuesto, que se establezca el procedimiento abreviado. Y hay críticas clásicas, por ejemplo, de John Langbein, que equiparaba la tortura incluso con la presión que sufren los imputados ante la oferta de una pena menor, consecuentemente la posibilidad de una pena mayor si no se acoge al acuerdo de culpabilidad. Y bueno, Schunemann, Hassemer, Zaffaroni, Bovino, etcétera, también establecieron críticas similares. Esta similitud de la conformidad premiada con el plea bargaining estadounidense no tiene nada que ver con el proceso inmediato del que nos hablas. Entonces, ya aquí tenemos un punto que me parece de alguna manera confusa. E incluso, si lo ves, la idea de que todos estos procesos especiales están marcados en clave negativa por una idea de celeridad, pues esto podría aplicarse incluso a todas las reformas a partir de los 90, es decir, la idea de transición de un modelo inquisitivo, de un proceso llamado inquisitivo, a un proceso marcadamente acusatorio, es precisamente darle celeridad al proceso, y yo no veo que esto sea malo.
es decir, acortar los plazos o fijar plazos, etcétera. Esto no creo que sea una cosa negativa. Como segundo punto dentro de este primer aspecto, me parece también que incurres en expresión de juicios valorativos generales o totalizantes como los siguientes. Dices, refiriéndote a estos procesos, que acortan las etapas procesales posibilitando las condenas céleres. Yo no diría que exclusivamente las condenas céleres. De repente se trataría de una terminación célere del proceso, pero no necesariamente la condena, y esto me parece que tampoco está sustentado epistémicamente con los datos que vos aportás. Dices también luego que se materializan en condenas express o que tienen una naturaleza contraepistemológica inspirada en una lógica mercantil, aquí con cita de algún autor. Yo no creo que esto sea fácilmente aplicable, estas alusiones, al proceso inmediato, quizá a otros de los procesos con mayor facilidad, pero al proceso inmediato no, y bueno, ya te voy a exponer por qué me parece esto. El segundo punto es relacionado con la ausencia de explicitación y el análisis de la audiencia. Esto está reflejado en los artículos 447 y 448 del Código Procesal Penal peruano. Te pido que cualquier imprecisión, por supuesto no manejo de manera particularmente solvente el Código Procesal peruano, pero no está dentro del trabajo. Y entonces tuve que ir al código para saber de qué se trata, cómo es el tema. Hay una breve enunciación de algunos de los pasos que siguen a lo que analizas, que es el artículo 446. Pero cuando le doy lectura a estos artículos, a mí me parece que las conclusiones a las que arribas no se condicen con la información que está en el texto. Tú te concentras específicamente en el inciso C del artículo 446 sobre prueba evidente. Después haces alguna, digamos, asimilación con los incisos, con el inciso A y B, me parece, o con el inciso A, sobre flagrancia y los diferentes tipos de flagrancia. Pero inicialmente nos habla del inciso C, prueba evidente. Ciertamente es una noción porosa, esto me parece totalmente claro, pero en los artículos 447 y 448 hay cuestiones que creo que, digamos, repelen un poco las conclusiones, te decía. En primer lugar, porque tú cuestionas que sea solamente el fiscal el que analiza la suficiencia o notoriedad de la prueba, pero lo cierto es que se realiza una audiencia de incoacción en donde el juez evalúa, que ha dicho que es un control de legalidad, pero bueno, evalúa la viabilidad del proceso inmediato. Y yo asumo que en esta audiencia pues se dan las características de contradicción y demás, derecho de defensa, y ahí se puede plantear hipótesis alternativas, y al menos lo que ocurre en el procedimiento especial de flagrancia en Costa Rica, la dinámica es así. Es decir, yo planteo, quizás no prueba, porque efectivamente la etapa está cercenada, pero yo como defensa puedo plantear una hipótesis alternativa y la necesidad de prueba, y esto implicaría que se rechace la incoacción del proceso inmediato. Ahora, en el caso de que se rechace la incoacción del proceso inmediato, me parece, a no ser que me esté perdiendo de algo, de la lectura que realicé, que no tiene recurso el rechazo de la incoacción del proceso inmediato, de manera tal que si se rechaza por parte del juez, el fiscal tendría que formalizar investigación preparatoria en ese momento. Y yo creo que esto es un poderoso incentivo para rechazar la incoacción. Esto ocurre en Costa Rica y, por ejemplo, también ocurre en etapa intermedia con el auto de apertura a juicio que no tiene recurso generalmente. Entonces, para mí como juez, de repente va a ser más fácil dictar una resolución que digamos, termine mi labor allí, que no va a ser susceptible de apelación, mientras que si lo admito, pues voy a tener más trabajo y también va a ser susceptible de un recurso. Hay datos en Costa Rica que he podido recuperar que respaldan esta afirmación, que si quieres, si te sirven, pues te los puedo alcanzar. Y si se admite la incoacción del proceso inmediato, se fija una audiencia de juicio, y esta audiencia de juicio sí, además expresamente se prevé la aplicación supletoria del proceso ordinario de las reglas del juicio y los principios, por supuesto, correlativos a una audiencia de este tipo. Entonces, si bien este control de legalidad
a como lo planteas, pareciera que digamos que es muy limitado. Yo creo que a como está regulado y dispuesto, de repente, al menos no de forma tan clara, genera las disfuncionalidades que tú planteas. Además, señalas lo siguiente: esta función principal relacionada con el investigador se deja de ejercer y en cambio, en cuanto al fiscal, perdón, y en cambio entra en el campo jurisdiccional, porque ya no propone la evaluación de pruebas, sino que por sí mismo evalúa la suficiencia de las mismas para decidir si se inicia un proceso inmediato, correcto. Pero a mí me parece que, vamos a ver, esto no es lo mismo que ocurre cuando se plantea una acusación en la etapa intermedia. Al final el fiscal evalúa la suficiencia de las pruebas, plantea una acusación y propone el desahogo de las pruebas en juicio, y es el juez el que realiza, digamos, un control también en cuanto a esto sin el desahogo en esa audiencia. Es decir, esa es la función del juez de etapa intermedia. A mí me parece que son muy parecidas las funciones en ambos supuestos, y en el segundo caso tal vez no se critica de forma tan aguda como lo haces tú. Y además, que me parece que es un punto importante, la policía y el Ministerio Público siempre evalúan las pruebas. Esto no es un problema, tal vez sea un problema definir cuáles son los estándares que manejan para efectos de determinar suficiencia en cualquier actuación, cuando se realiza un parte policial y se traslada, o se cierra la investigación policial y se traslada para que el fiscal decida qué hacer, o cuando el fiscal cierra la investigación por la razón que sea, hay una evaluación y hay una propuesta, es decir, se le oferta al juez una determinación de este tipo. En tercer punto, me parece que la base empírica que tomas está, digamos, sensiblemente sesgada, principalmente cuando afirmas que, leo literalmente, esto está a página 10, si es un proceso tendente a condenar irremediablemente al procesado, y hablas de una estadística de 84.7% de un total arriba de 1000 casos, que es la muestra, que tomas también de un expediente legislativo que me parece que no sé si la fuente sea tan fidedigna o si está directamente, digamos, alimentada por bases de datos que estén también, digamos, actualizadas. Pero el problema es el siguiente: estos datos que aportas no distinguen entre procesos inmediatos por flagrancia, por confesión, por prueba evidente, y tampoco otros dos de los que no hablas especialmente, que son los de omisión de asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad o drogadicción. Ya esto, si de lo que estás hablando es del proceso inmediato por prueba evidente, ya me genera que los datos no sean dúctiles para llegar a las conclusiones a las que llegas. Pero además, la afirmación de que se trata de este proceso inmediato, un proceso tendente a condenar irremediablemente a las personas, para mí implica que estás diciendo que se condena más que en los procesos ordinarios. Y yo no puedo derivar esto es decir, que se condena más en los procesos inmediatos que en los procesos ordinarios. Y yo no puedo derivar esto si no tengo datos sobre los procesos ordinarios. Es decir, para esto necesitaría primero la tipología delictual por la que se realizan tanto procesos inmediatos con sentencia condenatoria como los procesos ordinarios. En el caso costarricense yo realicé el ejercicio, entonces hay cosas interesantes. Revisé año 2022, también tengo los datos por si fuera de interés. Sí. Y resulta que, vamos a ver, la mayoría de los delitos que alimentan la jurisdicción de flagrancia, que llamamos nosotros, y los delitos ordinarios, tomando en cuenta cuál es esa tipología delictual, que generalmente son delitos contra la propiedad, tienen un alto índice de condenas en ambos casos. Es decir, si yo parto de estos datos, yo diría, no es que en el proceso inmediato se condena más, se condena igual, realmente. E incluso esto está en la iniciativa de ley, en el proyecto legislativo en el caso costarricense, es decir, que en virtud de que en estos casos de delitos contra la propiedad generalmente se condenan, hay muchas condenas, y el proceso dura 2 o 3 años, acortemos etapas y vamos a flagrancia y vamos a tener básicamente el mismo índice. Lo que digo es que la afirmación de que es irremediablemente más gravoso en cuanto al índice de condenas tal vez está carente de algún dato. Ahora, yo creo que si el problema entonces principal que observas es que se den condenas rápidas con una ínfima cantidad de prueba y una actividad probatoria reducida, que al final creo que esa es la conclusión principal,
yo creo que el trabajo no me aporta mucha información en ese sentido, casi que se deduce de las propias características del proceso inmediato, es decir, si yo parto de que la etapa preparatoria y la etapa intermedia sirven para algo y el proceso inmediato no las tienen, pues claro, ahí va a haber una digamos, deflagración de las garantías, pero la investigación no me está aportando nada, es decir, casi que se deriva de la propia figura. Ahora, muy rápidamente los últimos 3 puntos que me faltan. En cuanto a los casos planteados, ambos se refieren a flagrancia en un caso y flagrancia presunta, como le denominan, en otro. Cuando tú hablas de prueba evidente, yo sé que al final le dedicas unas páginas a la flagrancia presunta y tratas de identificarlos, pero al inicio nos vende la idea de que es solamente prueba evidente. Yo creo que esto causa alguna confusión, y además en todo caso me parece que pues al final en revisión en el Supremo se revierte, es decir, el problema se corrigió en esos casos que son muy graves, principalmente en el que se le impone una condena perpetua y una barbaridad. Ahora, el quinto punto. Hay cuestiones verdaderamente interesantes que me parece que tienen un desarrollo escaso y son las siguientes. El de la administrativización del proceso penal, de acuerdo con el pensamiento de Langer. Aquí el problema es que solamente esa cita y esa referencia a la administrativización del proceso penal. Se cita el texto del Research Handbook of Clever Gaming, que aquí también hay un detalle. Este libro, la versión digital, si esa fue la que obtuviste, tiene diferencias con la versión publicada, que no sé siquiera si se ha publicado, porque creo que estaba para este año, pero sí hay una obra que se publicó el año pasado, que ese texto es idéntico, pero en español, que es Justicia Penal y Mecanismos de Condena sin Juicio, estudios sobre América Latina, que editan Langer y Máximo Soso en Marcial Pons, que también por si fuera de interés, este fue del año pasado. Pero Langer, cuando se refiere a la administrativización del proceso penal, lo hace principalmente, digamos, como una categoría en oposición a la polarización acusatoria inquisitivo. Ese es el sentido esencial que no se explora en el trabajo y me parece que sería muy, muy interesante. Otro punto fundamental para mí que también merecería más desarrollo es el desmedro probatorio, es decir, el hecho de que cuando se cierra el proceso por el proceso inmediato, si no se realizaron actos de investigación que sean definitivos y reproductibles, por ejemplo, recolección de elementos pilosos, etc., esto ya no se puede corregir. Es decir, sería fatal para la pretensión del Ministerio Público en el futuro. Ese sería un detalle, para mí el detalle principal de este proceso, que tampoco se aborda, creo, con rigor. Y en cuanto a la reducción del estándar de prueba para condenar, dices, involucra necesariamente una reducción del estándar de suficiencia probatoria, la página 17. Yo creo que esta afirmación no tiene sustento en lo que expones. Me parece que, vamos a ver, la cantidad de prueba no tiene necesariamente que ver con el estándar de prueba. Incluso eso lo afirmó Jordi en Prueba y Verdad en el Derecho, la presencia de normas que regulan la actividad probatoria en este caso no impide que se alcancen conclusiones verdaderas acerca del mundo, incluso cuando estamos frente a reglas que regulan actividad probatoria contraepistemológicas, que no creo que sea contraepistemológica. Y ya lo último, finalmente, señalas que la celeridad de las decisiones se ve opacada por la nulidad de procesos inmediatos indebidamente realizados, con lo que no se satisface ni la búsqueda de la verdad ni la eficiencia y economía. Pero al final las estadísticas que nos aportan refieren que es solo el 2%. A mí me parece insignificante. Entonces no creo que sería una razón para decir ni se alcanza la verdad ni tampoco es célere. 84.7% parece bastante alto y bastante eficiente en esos términos. Y listo, y perdón por pasarme el tiempo. Gracias, jefe.